el Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, que se expresaba en derogar la Ley 31.399, una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todas y todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. ¿Qué cosa es lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República, por ejemplo? El presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros fue y presentó una cuestión de confianza por una ley sobre, según el Ejecutivo, dejaba sin la posibilidad a los ciudadanos de pronunciarse en situaciones particulares a través de una de las vías de participación ciudadana contempladas inicialmente en la 26.300, sobre todo en el ámbito del referéndum. Alguna preocupación que le nace varios meses después, porque esta ley salió en enero de este año, es decir, presenta la cuestión de confianza varios meses después. Pero el el Congreso se demora en darle una respuesta. Pasa un día, pasan dos, y ayer responde y le dice: no hemos admitido, voy a decirlo en términos solamente para entender, esto a trámite no lo podemos hacer porque consideramos que no corresponde siquiera discutirlo. Eso ha provocado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y un mensaje del presidente diciendo que acepta la renuncia y que va a renovar su gabinete, porque ellos más bien entienden que ha sido una especie de negativa o negatoria a la cuestión de confianza. ¿Qué cosa es lo que hay que entender? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué consecuencia práctica va a tener lo uno o lo otro? El primer movimiento del Congreso ha sido incluir una regla que no está en la Constitución y que le permite tener el control absoluto del proceso, del procedimiento de la vacancia y de la cuestión de confianza al Parlamento, ¿no? Es decir, el Parlamento ha dado una ley para que sea él el que administra las reglas de la cuestión de confianza. Y eso es desconstitucionalizar, lo que yo he llamado desconstitucionalizar el equilibrio de poderes. Porque luego, sobre la base de esa regla que el propio Congreso aprobó y que el Tribunal Constitucional, en realidad de la mayoría del anterior tribunal que se repartió en votos, yo diría que esa es una decisión también muy polémica, validó de alguna manera, es decir, declaró que es constitucional ese primer movimiento del Parlamento. Sobre la base de eso, el Parlamento ha introducido algunas reglas en el propio reglamento del Congreso. Una regla que dice, por ejemplo, que puede haber este rechazo de plano, ¿no? Y entonces, como vemos ahí, si no entendemos el primer movimiento, este segundo movimiento es la licitud dentro de la ilicitud primera, ¿no? O sea, el primer movimiento es absolutamente inconstitucional. Es como bajarse la Constitución al plano del reglamento del Congreso. Y luego, en el reglamento del Congreso, manipularlo para que precisamente nunca prospere un planteamiento de la cuestión de confianza. A ese procedimiento lo llamo yo bajar la Constitución a nivel del reglamento del Congreso. Y entonces, cuando el Congreso bajó la Constitución a nivel del reglamento, el pare tendría que haber venido del Tribunal Constitucional. No lo ha hecho, entonces ahora hemos perdido el piso constitucional. No hay reglas constitucionales que detengan el conflicto político. Es lo que yo estoy sosteniendo o tratando de transmitir a la audiencia, ¿no? Ahora, pero en términos prácticos, y usted lo ha descrito bastante bien, esto es la licitud dentro de la ilicitud, es decir, el primer paso que dieron fue ilícito, pero estando ya en ese nuevo peldaño, han tratado de darle licitud a lo que han puesto en el reglamento para poder rechazar de plano una cuestión de confianza antes inclusive que se discuta de fondo. Pero entonces, estando eso vigente, diría usted que eso es lo que hay que interpretar como válido y lo que ha hecho el Ejecutivo es una mala interpretación, o el Congreso o el Ejecutivo interpreta bien porque está interpretando en clave a lo que había previamente antes del primer paso ilícito que se dio. Claro, vamos a ir a una suerte de dos realidades jurídicas, ¿no? Una, la presentada por el legislativo que nos dirá una cosa y otra, la interpretación del Ejecutivo, ¿no? Y eso es lo que muestra, creo yo, con toda claridad que la Constitución ya cada uno tiene su regla constitucional, ¿no?
y esta es una nueva etapa de la crisis política que estamos viviendo, ¿no? A mí me parece que la intervención del tribunal me parece interesante en el medio del conflicto político, ¿no? Lamentablemente, la última decisión que ha anunciado ayer el Tribunal Constitucional me ha sorprendido porque esa decisión del Tribunal Constitucional pudo contribuir esclareciendo un poco más el panorama y tomando conciencia de que el tribunal es el último árbitro que puede dar algunas luces en este conflicto. Y es que esa ley que intenta supuestamente fortalecer el referéndum, pero en realidad lo termina de nuevo desregulando, ¿no? Quitando contenidos de la Constitución, merecer. Yo no he leído porque no sé si el tribunal ya publicó la sentencia. Lo que ha hecho público es el fallo de la sentencia y ha dicho que ha declarado infundada esa demanda, ¿no? Pero hubiera sido una buena oportunidad de que el tribunal pues zanje un poco algunas cosas, porque en la decisión anterior sobre el tema, el caso fácil en realidad, ese caso era fácil para el tribunal en el sentido de que era una absoluta despropósito el que estaba impulsando el Congreso con la vacancia por traición a la patria, ¿no? Si ahí el tribunal no paraba eso, pues entonces ya habría que decir para qué tenemos un órgano como el Tribunal Constitucional. Pero ahora lo que se ha abierto, creo yo, detrás de esa sentencia, hay dos cosas que me parecen sumamente interesantes en medio del conflicto político y que puede ser, por llamarlo de alguna manera, el poco resguardo constitucional en medio de esta crisis profunda que estamos pasando. La primera cuestión es que el tribunal convalida la interpretación que ha hecho el Poder Judicial, la Corte Suprema, con relación a los límites para acusar al presidente en funciones. Y eso me parece que es importante. Es decir, el tribunal y la Corte Suprema de la República están de acuerdo que al presidente no se lo puede acusar constitucionalmente, sino por los supuestos del 117. Esa interpretación me parece que pone un equilibrio de las cosas. El Congreso no debería avanzar más con eso y deberíamos ver cada vez más actuaciones judiciales en ese sentido. Y la otra cuestión que a mí me parece interesante es que el habeas corpus es una institución que lo que hace es restablecer el ejercicio de un derecho. Y en este caso lo que hay es una suerte de hostigamiento al ejercicio del cargo del presidente de la República. En el Código Procesal Constitucional, en el artículo 16 del Código vigente, hay una institución que se llama el de la homologación de actos. Es decir, cuando se presentan actos homólogos a uno que ha sido declarado inconstitucional por la justicia constitucional, en este caso por el tribunal, el juez de ejecución, sin ir ya a un proceso, sino el juez de ejecución de ese habeas corpus, me parece que podría parar algunas de las acciones del Parlamento que van en la misma dirección que estaba, digamos, pretendiendo hacer con la vacancia por traición a la patria. Lo que sería interesante es que los órganos de la justicia encuentren que estos son actos homólogos para perturbar el ejercicio del poder democrático del presidente de la República.